Gracia y paz a vosotros. Saludo a la iglesia del Señor. Hoy, el primer día de la semana, nos reunimos los hermanos acá en la iglesia en Valdivia para adorar a nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, y para practicar juntos en comunión la adoración a Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia local en Roma. Así que les invito a abrir sus Biblias, capítulo 2 del libro de Romanos. Capítulo 2 del libro de Romanos, vamos a leer desde el versículo 1 al 16, pero solo mantenga la Biblia abierta ahí, ya que previamente vamos a dar una introducción. Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 16. Amén. Bien, tomen atención. El siglo XX han acontecido muchas cosas en todos los ámbitos de la realidad, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, en el ámbito social, etc. Nosotros ya estamos viviendo en el siglo XXI, somos la generación que nos tocó vivir en 2 siglos. Yo nací en el 1980. Así que viví 20 años en el siglo XX y ahora llevo 22 años en el siglo XXI. Somos la generación bisagra. Dios nos ha bendecido porque hemos vivido en 2 siglos distintos, en el siglo XX y en el siglo XXI. Particularmente en el siglo XX acontecieron muchas cosas y es parte de nuestro registro histórico a nivel nacional como chilenos. Hagamos una panorámica del siglo XX para llegar a un punto que quiero resaltar, que ha de ilustrar el sermón del día de hoy. Han habido 2 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Tuvimos una gran depresión económica a nivel internacional que se conoce como la Gran Depresión de 1929 y que tuvo gran repercusión en todo el siglo XX, tanto a nivel internacional como nacional. Aparecieron grandes hombres, economistas, que influenciaron la vida de una u otra manera. Hayek, Keynes, 2 visiones distintas de la economía. Uno postulaba que el Estado debía meterse más en la economía. Predicaba una economía centralizada, Keynes. Hayek decía que no. Mientras menos el Estado se meta, mejor. El individualismo contra el colectivismo. Ahí nacen ideologías como el liberalismo, que exalta la autonomía del hombre, un ídolo. Está el colectivismo, que exalta la cuestión comunitaria, la cuestión colectiva, social, otro ídolo. Puros ismos que luchan por la fidelidad de las conciencias de los hombres. Países en bloques en guerra en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, aliado con la ex Unión Soviética en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, pero ahora curiosamente son enemigos. La ex Unión Soviética levanta las lógicas colectivistas, socialistas. Estados Unidos, el liberalismo económico, etc. Se inicia después de la Segunda Guerra Mundial lo que se conoce como la Guerra Fría. Estados Unidos versus la ex Unión Soviética se pelean la fidelidad de los países. No fuimos ajenos a eso acá en el sur de América, en América en general. La CIA en Chile,
la KGB también. Conservadores, liberales, contra socialistas, comunistas. La democracia cristiana en medio, jugando para los dos lados. Llegó al trono político Salvador Allende, del 70 al 73. En el 73 se manifestó el fenómeno, para algunos del golpe militar, para otros del pronunciamiento militar. Aparece Augusto Pinochet Ugarte en el 73. Pasando algunos añitos más, llegamos al año 1978, en pleno contexto de Guerra Fría, donde los ánimos estaban polarizados. Pero acá en Chile comenzó un programa de humor llamado Happening con Ja, 1978. Habían varios segmentos, entre los cuales se encontraba la oficina. Y habían varios personajes que han venido a ser arquetipos de la sociedad. Uno de los más característicos, o dos de los más característicos, se conocían como Canitró y Evaristo Espina, Espinita. El jefe, el señor Sañartu. Y aquí tenemos dos personajes, dos extremos, Canitró y Espinita. Canitró y Espinita. ¿Quién era Canitró? El que siempre llegaba atrasado a la pega, el que siempre había estado en un carrete, digámoslo así, llegaba mal vestido, llegaba todavía medio cocido, diríamos en términos coloquiales. Y por el otro lado estaba la Espinita, el que siempre era responsable, el que quería agradar al jefe en todo, el que juzgaba a Canitró, el que hacía como buenas obras. El problema no eran sus buenas obras, el problema era que él se creía superior que Canitró. Y pensaba que por sus buenas obras tenía el beneplácito del señor Sañartu. En términos coloquiales, Canitró el penca. Espinita, el hombre ejemplar. Dos extremos. En el sermón 5, que tuvo 7 partes, nosotros vimos que Pablo en un sermón, en el sermón 4, si no me equivoco, Pablo acusaba al mundo gentil. En el sermón 5, Dios abandona al mundo gentil, ¿cierto? O sea, eran los gentiles, los Canitró. Los gentiles, los Canitró. Hoy comenzamos el capítulo 2, comenzamos el sermón 6, que va a tener al menos 3 partes. Sermón 6, parte 1, parte 2 y parte 3. Hoy comenzamos con sermón 6, parte 1. Pero estos 16 versículos del capítulo 2 los ilustro con Evaristo Espina, Espinita. Porque vamos a ver al moralista, vamos a hacer una radiografía por la Biblia de quién es el moralista. De hecho, estos utensilios que tengo acá los voy a usar en un momento más para ilustrar la idea que se desarrolla entre estos 16 versículos del capítulo 2. Pero recordemos algunas cosas de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Fue escrita en el 57 después de Cristo aproximadamente, desde Corinto. Pablo escribió esta carta en el sentido de que fue su autor intelectual, inspirado por Dios obviamente,
pero quien escribió y movió la pluma propiamente tal fue Tercio. Romanos capítulo 16, versículo 22. Quien probablemente llevó la carta a la ciudad de Roma, a la iglesia en Roma, la diaconisa Febe, capítulo 16 de Romanos, versículos 1 y 2. Esta carta, si nosotros hacemos una mirada panorámica, tiene 16 capítulos, ¿cierto? Pero podemos dividirla en 7 grandes temas, habiendo varios subtemas dentro de estos temas, evidentemente. Desde el versículo 1 al 17, en el capítulo 1, tenemos saludo e introducción. Yo les pasé una hojita que nos da básicamente la estructura de la carta a los romanos. Desde el versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, tenemos la universalidad del pecado. En este gran segmento está nuestro sermón. Pablo esgrime la doctrina de la universalidad del pecado. Tema 3, la justificación del creyente o la doctrina de la justificación, que es el corazón de la carta. Todo lo que se dice algo está relacionado con el corazón. Todo lo que se dice antes de la doctrina de la justificación está relacionado con la doctrina de la justificación. Y todo lo que se dirá después también. El corazón, el tema de la carta es el Evangelio, y el corazón del Evangelio es la doctrina de la justificación. Pablo escribe esta carta a una iglesia local en Roma. ¿Ya? Después viene la doctrina de la santificación del creyente. Capítulo 6, 7 y 8. Aparece la doctrina de la restauración de Israel, capítulo 9, 10 y 11. Y ahí termina la parte doctrinal, básicamente, de la carta, y pasamos a la parte práctica, que es el tema número 6, aplicación de la doctrina, y finalmente, conclusión y despedida. Eso es para tener una panorámica en pro del contexto literario de la carta. Ahora, quiero invitarles a que leamos los 16 versículos. Así que se pueden poner de pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 2 de Romanos, versículo 1 al 16. Ese es el bloque epistolar del sermón número 6. Abro comillas, dice así: en el nombre de Jesús. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Cierro comillas. Tomen asiento. Vamos a ver tres grandes temas en estos 16 versículos. Punto 1, desde el versículo 1 al 4 vamos a ver, el moralista es un hipócrita. Desde el 1 al 4, el moralista es un hipócrita. Del 5 al 11 vamos a ver, el moralista es un hijo de ira. El moralista es un hijo de ira. Y finalmente, desde el versículo 12 al 16, vamos a ver el moralista y la ley de Dios. El moralista y la ley de Dios. Tres temas. El moralista es un hipócrita, el moralista es un hijo de ira y el moralista y la ley de Dios. Cada uno de estos temas va a corresponder a una de las partes de este sermón 6. Así que hoy veremos en la parte 1, el moralista es un hipócrita. Y los subtemas dentro de este gran punto temático son: A, el moralista es un juez hipócrita. 2, el moralista y el juicio de Dios. 3, el moralista no puede escapar. Y 4, el moralista odia la gracia. Esto nos sirve para también hacernos una radiografía a la luz de la palabra de Dios. Si tuviéramos que resumir teológicamente hablando el contenido de estos 16 versículos, diríamos lo siguiente: el moralista es un menospreciador de la gracia de Dios, porque piensa que puede escapar y defenderse con éxito ante el juicio de Dios, apelando a su propia justicia de obras meritorias. No obstante, es hallado siendo un hipócrita e hijo de ira en ese proceso. A pesar de esto, juzga a sus hermanos. Repito, el moralista es un menospreciador de la gracia de Dios, porque piensa que puede escapar y defenderse con éxito ante el juicio de Dios, apelando a su propia justicia de obras meritorias. No obstante, es hallado siendo un hipócrita e hijo de ira en ese proceso. A pesar de eso o de esto, juzga a sus hermanos. Nuestro texto comienza con la preposición o con la palabra que conecta con lo anterior. Entonces tenga en mente el sermón 5, con sus 7 partes. Ahí vimos muchas cosas, pero entre las cosas que vimos una lista de pecados. ¿Se acuerdan? 22 pecados. Leamos el versículo 32. 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, la lista de pecados, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí entra nuestra palabrita. Por lo cual, debido a eso, debido a lo anterior, sobre lo dicho anteriormente, por la razón esgrimida anteriormente, por lo cual, por ese fundamento anterior, por esa razón, por lo cual eres inexcusable. Anteriormente se hablaba de los gentiles, ¿se acuerdan? Y nuestro segmento, Pablo está desarrollando la universalidad del pecado. Y dentro de esto ya vimos los gentiles son pecadores. Ahora los moralistas son pecadores. Después vienen los judíos son pecadores. Y finalmente los hombres son pecadores. Terminando esto en el capítulo 3, versículo 20. Los gentiles son pecadores, los moralistas son pecadores, los judíos son pecadores y todos los hombres son pecadores. Estamos en el segmento del que los moralistas son pecadores. Mire, esto que está acá, este vaso con agua, y esto, representa a los gentiles. Representa a los judíos. Hágase la idea. Esto representa a los judíos. Y esto lo vamos a ver cuando veamos los judíos son pecadores. Esto que está aquí representa a los gentiles, que es lo que ya vimos en el sermón 5, con sus 7 partes. ¿Ya? Sermón 5 y sus 7 partes, los judíos son pecadores. Pero nosotros estamos aquí en medio donde los moralistas son pecadores. Capítulo 2. ¿Quiénes son los moralistas? Según la narrativa. Es como que en el capítulo 2 pasa lo siguiente, mire. Sacamos judíos, un poco de judíos de acá, lo ponemos aquí, ¿cierto? Y sacamos un poco de gentiles y lo ponemos acá. O sea que en los 16 versículos del capítulo 2, Pablo le está hablando a judíos principalmente, pero también a gentiles. El énfasis implícito, que después se va haciendo explícito de acuerdo a la narrativa, son los judíos moralistas y son también los gentiles moralistas, pero son menos. ¿Me sigue? Eso es el capítulo 2, versículo del 1 al 16. Pablo no le habla directamente al judío todavía, porque van a tener su momento, cuando se diga que los judíos son pecadores. Pero acá en el capítulo 2 hay un énfasis en los judíos y también hay gentiles. Mire, por lo cual eres inexcusable, le está hablando a este. Por lo cual eres inexcusable, ¿qué significa la palabra inexcusable? Sin defensa, incapaz de defenderse. Por lo cual no te puedes defender. Eres un mal apologista de ti mismo. Tu defensa no sirve a este. O sea, ya me está dando a entender que los moralistas se defienden. Son buenos para defenderse. Ahora, no porque alguien se defienda, automáticamente debe etiquetarlo de moralista, que quede claro. Pero sí, un moralista, su principal característica es que se defiende, se defiende, se defiende, se defiende, y se le podría etiquetar lo que acá llamamos el Jalisco. Porque el Jalisco se defiende pero sin fundamento, o sea, no tiene éxito en su acción de defensa. La Biblia dice, por lo cual eres inexcusable.
En una traducción súper popular y súper libre podríamos decir, por lo cual eres Jalisco. Mire al que está a su lado y dígale, ¿eres Jalisco? Por lo cual eres inexcusable. Estamos viendo el punto de que el moralista es un hipócrita. Por lo cual eres inexcusable, dice, ¡oh, hombre! Mire, quien quiera que seas tú. O sea, no está hablando exclusivamente del judío, no está hablando exclusivamente del gentil. Hay judíos y gentiles, quien quiera que seas, o sea, o puede ser gentil o puede ser judío. El moralista es el que cumple la ley de forma externa, pero no la cumple en el corazón. El moralista vive de una apariencia externa de brillo. Es el que le gusta la guirnalda. Es el que le gusta el brillo por fuera. Pero por dentro su realidad es hediondeza espiritual. Oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Todo aquel que juzga hipócritamente, sea gentil o sea judío. En estricto rigor, el judío tenía la ley. Dios le había dado la ley, el pacto mosaico. Es el que trata de justificarse solamente oyendo la ley. Es el cura Gatica. Pero también el gentil, como también tiene una ley moral en su corazón, también cuando empieza a practicar la ley moral y humilla a su hermano gentil, también se convierte en un moralista. El problema del moralismo no es la moral, que quede claro. El problema del moralismo es que el moralista piensa que cumpliendo una lista de obras, con eso puede justificarse y puede ser aceptado delante de Dios y se siente superior a sus hermanos. Espinita se cree mayor a Canitró. ¿Me está siguiendo? Mire, en la iglesia en Roma existían dos grandes grupos. En la iglesia local en Roma habían judíos que habían creído en Cristo. Quizás el segmento era menor, pero habían judíos. La gran cantidad eran gentiles que habían creído. Era la iglesia del Señor en Roma. Pero fuera de la iglesia en Roma también habían gentiles incrédulos. Y habían judíos incrédulos a la fe del cristianismo. Se podrían haber estado unidos al judaísmo, pero no al cristianismo. Esa era la realidad de la ciudad de Roma. Pero dentro de los incrédulos gentiles, habían algunos que también, entre comillas, eran más morales que los otros, en el sentido de que respetaban la ley moral en su interior, revelación general, revelación interna, la dimensión moral. Y en ese sentido también había una especie de moralistas, de gentiles incrédulos que se creían superiores a otros gentiles incrédulos. De hecho, los filósofos griegos muchos practicaban la virtud. Tenían un cierto sistema de moral. Pero también dentro de la iglesia, entre los judíos creyentes, había
una cierta sensación de superioridad ante sus hermanos gentiles, porque ellos habían recibido la ley del pacto mosaico, habían recibido la revelación especial, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Mire, quien quiera que seas tú, ¿qué juzgas? Quien quiera que seas tú, ¿qué juzgas? El moralista es un juez hipócrita. El moralista se cree juez de sus hermanos. El moralista es el que mira de arriba hacia abajo. El moralista se siente más cerca de Dios que sus hermanos. El moralista piensa que cuando ora Dios lo escucha más a él que a los demás. El moralista se cree más espiritual. Vive de orgullo espiritual. El moralista se cree el regalón de Dios. El moralista se cree el regalón de la iglesia local ante Dios. El moralista para el pecho, no para tener una buena postura, sino para mostrar que es superior. El moralista se cree porque ora más que su hermano. El moralista cree que es superior a su hermano porque sabe más de Biblia. No es malo saber más de Biblia. Lo malo es que por esa razón creerse que soy más aceptado ante Dios. El moralista es un juez. El moralista apunta con el dedo. El moralista y el juicio de Dios. Dice en el versículo aún todavía, 1, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Gentiles juzgando a gentiles y judío juzgando a judíos. Y judíos juzgando a gentiles. Mira, hermano, Pablo acaba de darle con todo a los gentiles. Pedagógicamente hablando, siéntase en la iglesia local en Roma. Tome asiento. Viajemos pedagógicamente hacia el pasado, en esta máquina que viaja en el tiempo pedagógicamente hablando. Siéntase en la iglesia en Roma. Aquí hay judíos y hay gentiles. Pablo, en el sermón 5, por así decirlo, le dio a los gentiles con todo. ¿Sí o no? Les dio con todo. No mencionó a los judíos. ¿Qué creen ustedes que estaban pensando algunos judíos moralistas cuando Pablo le daba a los gentiles? Cuando hablaba de la lista de 22 pecados. Podríamos ilustrar, para efectos de entendimiento e iluminación, lo que pasa en las iglesias tradicionales acá en Chile. Que cuando de repente el predicador está dando a un sector de la iglesia por la palabra de Dios, hay otros que ya siento como dicen, amén, Señor. Así como tirándola para el otro, como al otro le está llegando, a mí no. Esos son amenes moralistas. Amén, Señor. ¿Ha escuchado esos amenes o no? Y son unos amenes como que pareciera que salen con gozo. ¡Amén, Señor! ¿Cómo, Y yo lo cumplo, pues ustedes no. ¡Descarriado! El amén moralista. ¿Significa esto que debemos de evitar decir amén? No, diga amén como devoción verdadera a la palabra de Dios. Pero no diga amén para autojustificarse. Hay amenes que simplemente ocultan autojustificación.
Y por lo generalmente, no digo siempre, pero por lo generalmente están sentados los primeros asientos. No significa que todo aquel que se siente en los primeros asientos sea así. Por favor, entiéndame. Pero lo digo porque quizás algún salmón caso. El moralismo. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. El burro hablando de oreja. Mira tu propia cola. Cuando apuntas, hay 3 dedos que te apuntan a ti. Es que estos hermanos son tan pecadores. El gentil es pecador y lo sabe. El malo es malo, pero el que se cree bueno es más malo, porque se cree bueno. El problema de la gente y de todos los hombres sin Cristo no es que sean malos en sí mismos, obviamente eso es malo, pero el problema es cuando se creen buenos. El que sabe que es malo está más cerca de Dios que el que se cree que es bueno. Por cuanto veis, tu pecado permanece. Por cuanto decís que ves, tu pecado permanece. El ciego es ciego. Pero hay ciegos que creen que ven. Esos son terribles. Yo me he encontrado a veces en la ciudad, de repente he ayudado a una abuelita a cruzar la calle y de repente dice, gracias hijito, todavía quedan jovencitos, bien criados. De nuevo, gracias hijito, todavía quedan jovencitos bien criados. Por ejemplo, abuelitas ciegas. Pero también me he encontrado con algunos hombres que son ciegos y yo los he tratado de ayudar a pasar la calle. Y me hacen, ceja, yo puedo. Ese es un ciego que cree que ve. Avísenle que está ciego. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Hipocresía, como dije, el burro hablando de orejas. El moralista es un juez hipócrita. Se convierte en un juez entre sus hermanos. La Biblia no condena el juicio correcto. Yo estoy hablando del juicio hipócrita. ¿Me siguen? Segundo subpunto, el moralista y el juicio de Dios. Más sabemos, dice la Escritura, por la revelación general o por la revelación especial, según sea el caso. Más sabemos que el juicio de Dios, este juicio tiene su origen en Dios y la clase de juicio sale desde el carácter de Dios. O sea, el moralista es un juez y también practica juicio. Pero aquí tenemos al moralista enfrentando al juicio de Dios. El juez moralista versus el verdadero juez. El que lo ve todo. No solo el que ve la parte externa. No solo el que ve la cáscara.
no solo el que ve el ataúd brillante por fuera, sino ve la putrefacción que está por dentro. Al moralista le encanta colar el mosquito. Le encanta colar el mosquito, el detalle, pero se traga el camello. Hubo cuidado con esto del mosquito y el camello, porque una vez un hermano X me dijo: hermano Freddy, estás colando el mosquito. Yo le dije, es correcto criticar a alguien cuando cuela el mosquito, pero se traga el camello. Pero en esta ocasión, hijo, usé el hijo ahí, pues, no lo uso nunca, pero lo usé ahí, como un recurso pedagógico. En este caso no se trata del mosquito, porque el tema es el Evangelio. En este caso se trata del camello, viejo. Porque algunos también se hacen los vivos, aplican esos versículos a conveniencia. Pero el moralista cuela el mosquito y se traga el camello. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Tales cosas. ¿Qué cosas? La lista de pecados, el que juzga. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El criterio de Dios en el juicio es según verdad absoluta. El juicio de Dios tiene la verdad como criterio absoluto. Dios conoce todas las cosas. ¿Se imagina a los judíos en la iglesia en Roma? A los judíos moralistas me refiero. Ahí como superiores ante los gentiles. Está llegando el sermón. Pero de repente Pablo da vuelta y ahora les toca a ustedes. Judíos y gentiles moralistas. La risa moralista, ¿saben cómo es? Porque está la men moralista y está la risa moralista. Cuando de repente el predicador está dando y todo el mundo se da cuenta que le está llegando a un sector, el moralista es como que se sienta un poco así, como bien recostado. Es como que le viene gozo. Él no se cree alcanzado. El juicio de Dios según verdad. Dios no tiene regalones. Dios no tiene princesitos ni princesitas. Dios no tiene hijos mimados. Dios es juez justo. Dios es justo y practica juicio justo. El moralista y el juicio de Dios. El moralista no puede escapar, pasemos al versículo 3, el moralista no puede escapar, mire la pregunta. Y piensas, esta palabra piensa es un verbo, está en tiempo presente, aspecto continuo, voz media, modo indicativo. Mire el moralista, piensa, tiempo presente, aspecto continuo. Está continuamente pensando lo que vamos a ver en un momento. No es que pensó esto en un tiempo aislado y después dejó de pensarlo. No, él continuamente lo piensa. Es una práctica a nivel mental. Voz media, piensa para sí mismo. Es como que se mira a sí mismo, realiza la acción para sí mismo en el sentido de pensar.
Él es el objeto de su pensamiento. Realidad, realmente hace esto. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios se mete en el interior del hombre? Y no podemos escapar. La palabra de Dios se mete dentro. Lo que la psicología ha intentado hacer, pero en estricto rigor nunca lo ha logrado. De ahí las muchas terapias. ¿Por qué existen tanta terapia? ¿Será porque ninguna funciona realmente? Y piensas esto. Mire, la palabra esto. O sea, piensa, pero ¿cuál es el contenido de su pensamiento? Es esto. ¿Pero qué es esto? Sigamos leyendo el versículo 3, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú, esto es lo que piensa, que tú escaparás del juicio de Dios. Él piensa todo el rato porque se cree superior. Oye, Freddy, de más que tú escapáis del juicio de Dios, oye, porque tú eres extraordinario, ayunas, oras, estudias la Biblia. Oye, piensa para sí mismo. Piensa para sí mismo. ¿Qué piensa esto? Que tú escaparás del juicio de Dios. Él piensa que un día en el juicio final escatológico, cuando Dios esté juzgando a todos los que nunca creyeron en Jesucristo, él piensa que él va a estar sentado en un lugar especial y que Dios lo va a tratar distinto a él. Porque él siempre se ha sentido el elegido en el sentido incorrecto del término. Él siempre se ha sentido el íntimo, el regalón. Él siempre se ha sentido especial entre sus hermanos delante de Dios. Siempre se ha sentido que tiene más unción, como dicen algunos pentecostales. O cuando él habla, se sienten cosillas, se paran los pelillos, se siente especial. Cree que tiene más unción que sus hermanos. Ese es el moralista. No estoy diciendo ni negando ciertos dones que Dios da en su soberanía. Lo que pasa es que esta persona se siente más cerca de Dios, se siente el preferido. Y piensa que por esas cosas Dios lo va a aceptar y lo va a meter en el cielo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Equivocado está el moralista. No escapará del juicio de Dios. Nadie que se esconda en su propia justicia, nadie que se esconda en practicar su propio sistema de obra podrá escapar del juicio de Dios. Así que todos esos moralistas que están en los nidos de las iglesias tradicionales o no tradicionales, reformados, porque también hay muchos reformados que se creen especiales. Ellos tienen la sana doctrina. Ellos tienen la sana doctrina. Ellos son las iglesias puras. La sana doctrina no salva a nadie. ¿Qué dije? Quien salva se llama Jesucristo. Pero Jesucristo nunca salva sin doctrina. ¡Aló! Esa se la aprendí al hermano Juan Pablo Martínez. Así que va el crédito para él ahí cuando lo vean el video. La doctrina de la justificación no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo, quien justifica. Esa se la tiro a Sproul. No, pero por él está muerto. Pero igual, quizá algún día lo sepa en el cielo.
a nuestro hermano dispensacionalista Sproul, porque ahora sabe la verdad. Es un paréntesis que hago ahí. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? No podrás escapar. El último subpunto, el moralista odia la gracia de Dios, versículo 4. O menosprecias. Tiempo presente, aspecto continuo, modo indicativo, constantemente el moralista está menospreciando. Hinchado como sapo guasqueado, mira al resto, se cree superior, menosprecia las bondades de Dios. Dice, o menosprecia la riqueza de su benignidad. ¿Qué es la benignidad de Dios? Bondad expresada mediante favores. El moralista se cree tan superior que menosprecia la bondad de Dios, menosprecia la gracia, menosprecia los favores de Dios. ¿Por qué? Porque él quiere tener mérito, él quiere decir, yo me lo gané, quiere ser parte de la empresa de la salvación y decir, aunque sea un 1%, es parte de mi esfuerzo también. El moralista canta, sublime gracia del Señor. Un 99, la gloria es para ti, y un 1% la gloria es para mí. Sublime gracia. O menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia. El moralista se da el lujo de menospreciar la paciencia de Dios. ¿Qué es la paciencia de Dios? La paciencia de Dios es como esto. Dios está aquí y como que Dios se pone acá y Dios se sujeta a sí mismo. Retiene su ira. Por amor a los hombres, Dios retiene su ira. Esa es su paciencia. Dios se retiene a sí mismo. Algún día va a ejecutar juicios, pero por amor se retiene. Pero el moralista menosprecia la paciencia de Dios. Y la longanimidad, ¿qué cosa es esto? La longanimidad es como la benignidad y la paciencia al mismo tiempo. Es la misericordia de la misericordia. Y el moralista menosprecia la gracia de Dios. Ahí tenemos los primeros 4 versículos. ¿Qué vamos a hacer ante esta verdad nosotros como iglesia acá en Valdivia? ¿Y qué va a hacer la iglesia en todos los demás otros lugares? Denunciar el falso evangelio del moralismo. Este sermón se titula El perfume de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque los moralistas, aunque están muertos, se echan perfumes a sí mismos. Había un perfume que se llamaba Diabolos, capaz que se hayan echado ese perfume. El moralista se cree agallado en el sentido de superioridad. El moralista odia la gracia, el moralista quiere sentirse que algo ganó. Cree que diezmando va a estar más cerca de Dios. Aparte de ser una interpretación incorrecta, pero lo toma como mérito. Cree que gana los favores de Dios. El moralista cree que porque se congrega todos los fines de semana en la iglesia, por eso va a ser salvo. Obviamente que hay que congregarse, pero no como mérito para ser aceptado por Dios. El moralista
se comporta moralmente desde el punto de vista externo porque piensa que eso es un buen perfume agradable a Dios y es simplemente hediondez delante de Dios. Porque todo aquel que se justifica en su propia justicia terminará en el infierno. Pero todo aquel que cree en Jesucristo y está en Cristo es justificado por la justicia de Cristo. Por una justicia foránea que viene de afuera. No una justicia intrínseca a Él, sino que una justicia que es imputada a la justicia de Cristo. Una justicia alienígena que viene de afuera, decía Lutero. Cristo es suficiente. Eso no lo entiende el moralista. Quiere añadir mérito. La Biblia es clara en Gálatas. Aplico ese principio. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuando estés muriendo, a punto de morir, no me acuerdo si fue Jonathan Edwards. Bueno, si no fue él, fue otro, pero lo que quiero resaltar es una frase que dijo cuando estaba a punto de morir. Dijo que sabía solo dos cosas. Que él era un gran pecador. Esa era una de las cosas que él sabía. Eso sí que lo sabía muy bien. ¿Tú sabes bien que eres pecador o pecadora? Yo, eso sí que lo sé muy bien. Pero dijo también, pero también sé que Jesucristo es un gran Salvador. Las iglesias tradicionales en Chile, y me imagino que en el mundo entero, están llenas de sistemas de mérito humano, esgrimido por líderes que promueven el moralismo y el falso evangelio del moralismo y del legalismo. Muchos están presos en esos sistemas tóxicos, donde incluso se ha dicho que si se deja diezmar se pierde la salvación. Y se ha llegado al extremo cuando hermanos dicen, protestan y dicen, ¿cómo me van a estar predicando que quien no diezma pierde la salvación? A esos hermanos se les trata de rebeldes. No se les da trabajo, la iglesia se les margina, porque son los rebeldes del rebaño, porque no están de acuerdo con predicamentos como el que deja de diezmar pierde la salvación. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No es algo periférico. Se está predicando un falso evangelio. ¡Anatema! Hoy andan muchos afiebrados, enamorados del movimiento de las raíces hebreas, volviendo a la Torá, que quieren cumplir la Torá, que la Torá aquí, la Torá allá. Lo que no entienden es que la misma Torá los va a atorar, porque la Torá los dejó todos bajo pecado. La ley, la instrucción, la doctrina instructiva. Hermanos, sufriendo de abuso espiritual, autoritarismo en las iglesias, imponiendo sistemas de obra, mandamientos de hombre, para supuestamente retener la comunión con Dios o ser salvos.
¿Qué haremos ante esta verdad? Podemos practicar tolerancia si se trata de verdades periféricas. Pero en las verdades centrales como el Evangelio, por ejemplo, el corazón de la carta a los romanos, no podemos callar. No podemos callar para mantener una coinonía de plástico y de fantasía. No podemos callar cuando se trata de la defensa del verdadero Evangelio. Hoy en día algunos incluso están trayendo semánticas equivocadas al término arrepentimiento. ¡Ay! Hacen de la palabra de arrepentimiento sinónimo de penitencia y lo añaden a la fe. Y cuando el arrepentimiento se añade a la fe, pero con una semántica equivocada de obra, es un falso evangelio. Por eso no me adhiero al evangelio del señorío, falso evangelio. El arrepentimiento es cambio de mentalidad, está en armonía con la fe. No creía en Cristo, cambio de mentalidad, ahora creo en Cristo. Y eso es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Una cosa es cuando la Biblia usa el término metanoia para ser salvo, y otra cosa es cuando la Biblia usa el término arrepentimiento, metanoia, para santificación. Algunos quieren imponer el significado de metanoia en el contexto de santificación como recurso y condición para ser salvo. ¡Cuidado! Un término, no porque sea el mismo término se va a significar siempre lo mismo. Eso va a depender del contexto en el cual se use. Pero como algunos dispensacionalistas mantienen el término dispensacionalistas, pero viven criticando el dispensacionalismo, y en la práctica, cuando interpretan la Biblia, no respetan los campos dispensacionales, y eso produce un revueltijo de significado de término. Dispensacionalistas agotera. El evangelio de la gracia gratuita ofende al moralista. Es que para ser salvo tienes que sentir un peso, tienes que rendirte a Cristo, tienes que abandonar todos tus pecados. Bueno, ¿la salvación es por obra o es por fe? ¿O por gracia? ¿Cómo es la cuestión? El moralismo está más metido en nuestras filas de lo que creemos. Algunos dicen, es por gracia, es por gracia, es por gracia, es por gracia. La Iglesia Católica también dice, es por gracia, es por gracia, es por gracia. Pero usa medios humanos para alcanzar la gracia, la penitencia. Claro que la salvación es por gracia, pero también el apóstol Pablo, lo vamos a ver más adelante, dice en esta misma carta, pero que tiene que ser por fe, para que sea por gracia. Porque la fe no es obra humana. La casa de la salvación se llama gracia. La puerta se llama fe. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No para obra, no por obra para que nadie se gloríe. Gracias a Dios, en la iglesia en Valdivia hemos comprendido esto por gracia, no por ser los mejores, porque todos algo de moralismo teníamos. Y si es que algo queda, debe morir, para que Cristo sea glorificado. Cristo es suficiente. Es la obra de Cristo. Hoy respeto a aquellos que de sana conciencia celebran como tradición el nacimiento de Jesucristo, independientemente de que sea la fecha o no.
ese es otro tema. Lo celebro. Pero también me he dado cuenta que muchos, aparte de la cuestión comercial, que es obvio, pero muchos ponen el pesebre y lo ordenan lindo, como, porque su conciencia está siendo calmada. Una vez al año por lo menos se calma su conciencia. Ahí ordenadito, guinaldita, como que hay que estar de buenas con Diosito, hay que ser amiguito de Diosito. Simplemente te estás autojustificando con obras. Todo el año escupiste a Dios. Y ahora quieres entrar en sintonía y haciéndote el bueno. Déjame decirte que si durante todo el año escupiste a Dios, ahora con esa acción le vomitaste. Vómito contra el cielo. Es que el niño Dios, es que el niño Dios en la pajita, si es lindo se ve el niño Dios, los animalitos. Supuestamente aman al niño Dios. Claro, le aman, entre comillas, hasta cuando el niño Dios comenzó a hablar. Ahí ya no le amaron. Cuando el niño Dios comenzó a hablar y cuando comenzó a decir que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida y que nadie iba al Padre sino por Él, es como que ya no le gusta, porque esa expresión dejó todas las religiones fuera. Porque esa expresión es exclusiva y excluyente. Porque esa expresión deja a las ideologías religiosas, políticas fuera. La solución no está en el conservadurismo, no está en el liberalismo, no está en el nacionalismo, no está en el democratismo, no está en el socialismo, no está en los ismos, solo está en Cristo. Inventan Jesús a su medida para autojustificarse. Odian al Cristo crucificado, al Cristo que resucitó. Odian al Cristo que dice que son sepulcros blanqueados, bonitos y hermosos por fuera. Estoy parafraseando, pero pura hediondez por dentro. Que limpian el vaso por fuera, que limpian el vaso por fuera, que limpian el vaso por fuera. Jesús escupió para ilustrar, ¿o no? Pero hay hediondez por dentro, pudrición. Qué ilustración más buena, ¿no? Limpiecitos por fuera, pero por dentro. Autojustificación, humanismo, el falso evangelio del moralismo. E incluso es más peligroso que el falso evangelio de la prosperidad. Porque el falso evangelio de la autojustificación está entre nosotros. Luchamos con él todas las noches, cuando vamos de camino, cuando venimos de vuelta. Maldito el anatema para aquellos que predican un falso evangelio. Esa es la verdad. Aman al Cristo del pesebre, pero aborrecen al Cristo de la cruz. Porque mientras mantengan a Cristo lejos de la cruz, les conviene. Porque el Cristo de la cruz y el Cristo que resucitó lo que está diciendo es que ninguna obra humana sirve. Que lo del hombre no sirve. Que lo del hombre no satisface la justicia de Dios. Que lo del hombre no restaura la santidad ofendida de Dios. Solo Cristo en el Calvario. Solo Cristo en el Calvario puede decirte telestai, consumado es, ha sido cancelado, buenas noticias. Tu pecado ha sido cancelado. Tus equivocaciones, tus pecados, tus acciones horrendas delante de Dios han sido justificadas. Cree en Él para que esa verdad sea atribuida a tu cuenta por la gracia gratuita de Dios. Evangelio, buenas noticias, Evangelio. Solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo. ¿Por qué creen que una de las olas de la Reforma Protestante fue solo Cristo?
Porque la Iglesia Católica decía que la Iglesia salvaba también, que el bautismo regeneraba. No solo Cristo salva. Dios nos ayude para vivir en el gozo de la salvación y para practicar la moral cristiana, claro que sí, pero en el gozo de la salvación, en la santidad, que es una empresa que el Espíritu Santo dirige. No solo debemos creer para salvación, sino que también debemos practicar la santidad en la fe del Hijo de Dios. Gente que ha sido esclavizada en sus conciencias, que solo el verdadero evangelio puede liberar las conciencias de las personas. Libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La carta a los Gálatas es una carta que grita libertad, libertad, verdadera libertad. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestro Cristo está vivo. Celebramos su resurrección todos los primeros días de la semana. Participaremos de la cena del Señor, también centrado en el Evangelio, en la cruz, en la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo. Si la salvación se perdiera, yo no soy salvo. Gracias a Dios que no se pierde. Y Él, a pesar de mi naturaleza caída, que lucha conmigo todo el día, que ya me tiene caureado, me caigo mal, y ahí lucha mi naturaleza satánica. Déjame tranquilo un rato. La guerra espiritual, el espíritu contra la carne contra el espíritu. Un día el Señor, por su gracia, nos glorificará y quitará el pecado que nos asedia. Porque Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fueron clavados en la cruz. Las potestades demoníacas fueron declaradas derrotadas en la cruz. Mi certificado de deuda fue clavado en la cruz. Es grande mi lista de pecados, más grande de los que ustedes creen. Soy tan hipócrita que a veces oculto algunos. Pero gracias a Dios que estoy practicando la confesión pública de algunos pecados. Se vienen otros más, estén pendientes. La cuestión es que Cristo es suficiente. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdóname, Señor, soy tan pecador. Bruto también. Pero muchas gracias. Muchas gracias porque ayuda mi incredulidad. Solamente en ti, Jesucristo, amado Dios, Salvador, suficiente Salvador. Me refugio en ti. Ayúdame a practicar la santidad, no como un sistema meritorio, sino como expresión de la obra de Dios en el creyente, en el gozo de la salvación. Perdóname por mis pecados, en los cuales he perdido la comunión. Quiero sentir, vivir nuevamente el gozo de la salvación. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén.